Desde un punto de vista de video, la otra lista estaba genial, pero desde un punto de vista analítico era pobre y faltaban varios datos importantes. Así que decidí hacer una nueva lista que se concentre más en los datos de los servidores que en mis dramas personales. Comencemos. S4 Remnant, el servidor privado más grande, con un promedio de 100 a 130 jugadores y picos de 160. Tiene todas las armas con stance pen y todos los modos de juego. El sistema recompensa a los jugadores con AP por subir de nivel y hacer eventos, que se pueden usar para comprar cosas de la tienda. Pero quitando eso de lado, no hay un incentivo para jugar una vez llegas a un nivel alto y tenés todo lo que querías. Sin embargo, hace no mucho un usuario que fue baneado consiguió el hardware ID de otra gente para poder acceder al juego, lo que causó que baneen a gente inocente. El problema no fue manejado con suficiente transparencia y profesionalismo, lo que impulsó que muchos jugadores se fueran a otro servidor. Y desafortunadamente desbanear las cuentas no es suficiente incentivo para que vuelvan. Dentro de todo el servidor no es malo y hay casi siempre una sala para jugar, pero a la administración le falta liderazgo y una dirección concreta, así que ponete las pilas y hace que el servidor sea mejor. S4C, un servidor que busca crear un ambiente competitivo. En su Discord se implementó un sistema de elo en donde ganás y perdés puntos tras terminar una partida. Todo en la tienda es gratis y tiene stats pen. El servidor, sin embargo, solo tiene 3 modos de juego y le faltan algunas armas por operar en una season vieja, y las armas nuevas son de dudosa utilidad. Según lo que vi, el servidor tiene un promedio de 15 jugadores con un pico de 30 más o menos. Desafortunadamente, para jugar ahí se requiere llenar un formulario dado que el server es privado, cosa que limita el crecimiento de la base de jugadores. Dentro de todo creo que el servidor está bien, pero puede dar la impresión de ser un club elitista. S4 Dark Force. Actualmente es el segundo servidor con más jugadores, con un promedio de 50 a 80 y picos de 100. También tienen todas las armas y modos de juego, pero dichas armas tienen stats pen y stats FP. El servidor trata de asemejarse al europeo mediante la implementación de un sistema de cápsulas que funciona exactamente igual. Gastás AP para conseguir cápsulas que tienen una chance aleatoria de darte el ítem que vos querés, pero si no te gusta el sistema también puedes comprar el set por un precio más elevado. Este sistema da un incentivo a los jugadores para que jueguen, pero desafortunadamente lastima la customización del personaje. El servidor también se crashea mucho. Hay veces que ni puedo salir de una sala sin que se cierre, y al reabrirlo la resolución se resetea y la tengo que cambiar de vuelta. El crecimiento del servidor se debe a toda la gente que se fue de Remnant tras ser baneados, y parece que dicho crecimiento no se va a detener pronto. Dentro de todo es como una versión completamente gratis del europeo, lo cual es bueno, pero comparte las mismas limitaciones. S4 Max, un server que tiene el objetivo de ser un lugar para pasar un rato. Posee un promedio de 30 a 60 jugadores con picos de 70 o más. El server opera en una season vieja, por lo que le faltan todas las armas y modos de juego. Todo en la tienda es gratis con stats pen. Lo que hace que el servidor destaque es todo el contenido nuevo como mapas y armas creado por los usuarios. Actualmente la gente es libre de enviar contenido personalizado a los admins siempre y cuando se vea bien. Dentro de todo es un servidor bastante casual que es impulsado por la comunidad que lo juega, por lo que me parece un buen lugar si solo se quiere jugar un rato al S4. En mi humilde opinión no hay un mejor o peor server, cada uno ofrece cosas distintas y apela a un tipo de jugador particular. Mi consejo sería que los prueben todos y decidan por su cuenta.